¿Sabes cuál es la historia más espantosa jamás contada que pueda horrorizar a todos? Esa que cala hasta los huesos y se queda grabada en tu mente como una obsesión morbosa que te hace mirar a los lados cuando caminas por la calle y te quita el sueño durante las noches. Pues una de estas historias llegó a mis oídos hace algún tiempo y desde entonces no hay noche en que no tenga pesadillas por ella. Es una historia que podría considerarse la más aterradora de todas, la que te helará la sangre hasta el último rincón de tu ser. Si te atreves a escucharla, te la contaré. Pero ten cuidado, porque no seré responsable de lo que pueda pasarte. Conocerás el miedo en carne propia, lo que no es dormir, por más que quieras, y el temor de caer en manos de un psicópata. Pero no nos adelantemos, te lo he advertido. No todos están hechos para conocer la historia más espantosa de todas. Escúchala bajo tu propio riesgo. Carol es una joven de 20 años con una timidez que la envolvía como una capa invisible. Su piel pálida y su delgadez extrema le daban un aire fantasmal, acentuando la impresión de que tenía unas piernas más largas de lo normal y que, desde niña, le habían valido el apodo cruel de Pata de Garza. Las burlas y el acoso escolar habían marcado su infancia y adolescencia, dejando en ella una profunda inseguridad y una constante ansiedad. Pero como toda chica tenía un mundo interior, y allí Carol vivía sus fantasías de amor, anhelando ser correspondida por alguno de los chicos que le gustaban, soñando con que uno de ellos se enamoraría perdidamente de ella. Pero la realidad la golpeaba cada día con la indiferencia de quienes la rodeaban. Nadie le prestaba la más mínima atención. Un día, mientras estudiaba en la biblioteca de la universidad, un panfleto llamó su atención. La oferta de un agroturismo a un precio accesible despertó su curiosidad. El agroturismo, una modalidad de turismo rural que prometía experiencias en granjas, pueblos y fincas, le pareció una oportunidad para escapar de la rutina y del hastío que la consumía. Soñaba con descansar, con alejarse de la ciudad y de su propia vida por unos días. Se decidió y reservó una habitación en un agroturismo que, a juzgar por las fotos, parecía un oasis de lujo. Un precio irrisorio de $10 por noche, habitaciones privadas con baño propio y un entorno montañoso y campestre ideal para largas caminatas. Un panorama de ensueño que despertó la curiosidad de Carol y otros incautos, quienes, sin pensarlo dos veces, sucumbieron a la tentadora oferta. El agroturismo era inmenso, un complejo de casitas rurales que se extendían por la ladera de la montaña. Las habitaciones, impecables y acogedoras, parecían sacadas de un catálogo de decoración. El propietario, un hombre de 60 años, era amable pero parco en palabras, una característica que no despertó ninguna sospecha en Carol. Una noche, después de una larga videollamada con sus padres para mostrarles las maravillas del agroturismo, Carol se disponía a dormir. El silencio de la noche era absoluto, solo roto por el canto de los grillos en la lejanía. De repente, un sonido extraño, como un leve gemido, la sobresaltó. Provenía de debajo del suelo de su habitación. Intrigada y dominada por su naturaleza un tanto obsesivo-compulsiva, Carol se levantó de la cama, dispuesta a descubrir el origen del misterioso sonido. La oscuridad la envolvía mientras avanzaba por los pasillos, iluminada únicamente por la tenue luz de su teléfono móvil. Al final del pasillo, unas escaleras descendían hacia un sótano o búnker subterráneo. La curiosidad empujaba a Carol a bajar, a adentrarse en lo desconocido. La puerta de metal que daba acceso al lugar estaba entreabierta, como una invitación a lo prohibido. Un escalofrío de terror le recorrió la piel, pero la necesidad de saber era más fuerte que el miedo. Empujó la puerta y entró sigilosamente en el sótano, sin saber que ese era el primer paso hacia un abismo de horror del que nunca podría escapar. Enseguida le llegó ese olor típico que suelen tener los hospitales, y es que aquello era como una réplica macabra de un quirófano. Una sala amplia y fría plagada de camillas y equipos médicos. La incongruencia de un hospital clandestino bajo la apacible fachada de una hospedería rural
la dejó atónita, sumida en una confusión que helaba su sangre. Empujada por una mezcla de horror y fascinación, Carol se adentró en el sótano, apartando unas cortinas médicas que parecían ser la puerta de entrada a un infierno terrenal. Lo que presenció ante sus ojos la dejó petrificada, con el corazón palpitando en su pecho como un animal salvaje acorralado. Docenas de camas numeradas se extendían por la sala, cada una ocupada por un ser humano mutilado, convertido en una grotesca caricatura de sí mismo. Ojos vacíos, orejas cercenadas, un gran hueco en lugar de la nariz y bocas selladas con injertos de piel formaban un cuadro dantesco, una visión espeluznante que desafiaba la lógica y la cordura. Algunos de los seres en las camas emitían quejidos provenientes de sus gargantas, incapaces de articular palabras debido a la ausencia de sus bocas. Sus cuerpos, conectados a bolsas de suero y tubos intravenosos, parecían estar en un estado de letargo permanente. Carol se llevó las manos a la boca para no gritar. La realidad se había transformado en una pesadilla, un escenario de horror del que no parecía haber escapatoria. Un terror indescriptible se apoderó de Carol mientras huía despavorida del sótano. Su mente era un torbellino de imágenes grotescas, un collage de horror que la dejaba sin aliento. No podía pensar con claridad, solo un deseo primario la dominaba: llegar a su habitación y encerrarse hasta el amanecer, para luego escapar de aquel lugar maldito. Sus pies tropezaban entre ellos de lo nerviosa que estaba mientras ascendía las escaleras. Finalmente alcanzó la puerta de su habitación y la cerró con un golpe seco, buscando en vano un refugio seguro. Encendió la luz y un grito ahogado escapó de su garganta. El posadero estaba allí, mirándola fijamente con una jeringa en la mano. Sus ojos brillaban con una intensidad enfermiza, como si estuviera poseído por una fuerza demoníaca. Antes de que Carol pudiera reaccionar, otra persona la sujetó por detrás, inmovilizándola y tapándole la boca. Un pinchazo agudo en el brazo le robó la fuerza y un letargo profundo la envolvió por completo. Al fin despertó, abrió los ojos con dificultad y se encontró en una habitación oscura y húmeda. No sabía cuánto tiempo había pasado. Su mente regresaba a la realidad poco a poco, como si emergiera de un profundo abismo. Vagos recuerdos de la granja y su viaje de descanso se mezclaban con las imágenes aterradoras del sótano. Un escalofrío de terror la recorrió al recordar las aberraciones que había presenciado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Estaba rodeada de tubos y cables que salían de su cuerpo. No podía moverse ni hablar, solo respirar con un aparato que le cubría la boca y la nariz. Era consciente de su entorno, podía escuchar los sonidos a su alrededor. Pasos que se acercaban, el sonido de objetos metálicos. Sin embargo, ella estaba atrapada en su propia inmovilidad, acostada en algo que se asemejaba a una fría mesa de operaciones. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin control. Un terror glacial la invadió al comprender el horrendo destino que le aguardaba. «Ah, ya despertaste», escuchó una voz dirigiéndose a ella. Era la del posadero, quien se acercó y le dijo: «Antes de que me expulsaran del colegio de médicos, era cirujano. Me gustaba experimentar. He conseguido perfeccionar una técnica que me permite anular todos los sentidos en una persona. Ninguno de mis pacientes sentirá jamás dolor. Al contrario, yo dono la paz a todos aquellos que no son capaces de soportar la vida. Personas ansiosas y deprimidas, enfermas. Todos los que están aquí viven mejor la vida sin poder sentir, ver, tocar. Y tú, pobre criatura indefensa, tú has venido a mí. En el fondo, esperabas que te encontrara. En el fondo quieres ser feliz en esta paz que yo te puedo dar. Aquí hay un lugar reservado para ti. Déjame a mí el control de tu vida». Carol lloraba desconsoladamente y aquel psicópata continuó diciendo: «Sé de los abusos de tu padre, de todas las maldades que has sufrido por parte de tu madre y de tu hermano, lo odiosos y crueles que han sido tus compañeros de estudio y cómo has sido ignorada por todos. Ahora todo estará bien. Estás a salvo. No te preocupes.
Aquí abajo estarás bien. Nunca más verás este mundo cruel. Nunca más oirás la voz de otro ser inepto. No te verás obligada a sentir los olores nauseabundos ni a preocuparte por sentir algo desagradable en tu piel. Dicho esto, posó su mano en su mejilla y le sonrió. Luego se alejó de la sala y al poco tiempo regresó con una nueva jeringa que, con un movimiento rápido y preciso, inyectó en el catéter. Ya con esto no sentirás ningún tipo de dolor. Luego inyectaré la sustancia que en poco tiempo te paralizará para siempre. No podrás sentir el calor, el frío, lo suave ni lo duro. Tranquila, mis asistentes y yo cuidaremos de ti toda la vida. La frase resonó como si fuera una promesa hecha por un demonio. Carol no podía hacer más que llorar, sintiéndose como una mosca atrapada en una tela de araña, con el destino inexorable desenrollándose ante sus ojos. ¿Eres feliz?, le preguntó él, con una sonrisa desfigurada por la locura y la mirada tan fría como el acero. Carol ya no podía escapar, no podía retroceder. Ahora él tenía el control de su vida, y el miedo se apoderaba de ella, helándole la sangre y congelando su alma. Relájate. Bien. Ahora, relaja los músculos de la cara. Deja que te saque esos hermosos ojos para que no tengas que ver más este mundo cruel. Y a continuación le extirpó ambos ojos. Listo. Te sientes liberada de un peso, ¿verdad? Ahora relaja los músculos de la boca. Deja que cierre completamente este agujero parlante, causa de todos los males del mundo, desde siempre en nosotros los humanos. Luego le injertaremos piel de tu pierna para terminar de sellar esa boca para siempre. Cada palabra era un golpe mortal, un recordatorio de la inevitable y horrenda transformación que la esperaba. Aquel hombre, con su rostro oculto tras una máscara de gasa, manipulaba las herramientas con una precisión mecánica, mientras su voz áspera resonaba en el silencio. Quitaré esa nariz para que sea una sola fosa nasal, más amplia. Así podrás respirar sin ningún problema. Las fosas nasales que nos dio la naturaleza son demasiado pequeñas para permitirnos respirar correctamente. Carol, inmóvil y ya sin ojos, no podía ver las manos del doctor que se acercaban a su rostro. No podía ver nada. Un escalofrío de terror la recorrió cuando sintió el roce frío del metal sobre su piel. La voz del doctor, ahora más cercana, susurró. No sientes nada, ¿verdad? No tienes de qué preocuparte más nunca de algo en esta vida. Incluso nosotros te alimentaremos y te daremos de beber por vía intravenosa. Garantizaremos tu salud. Tú solo debes relajarte para siempre. Un silencio denso se apoderó de la habitación. Carol se concentró en el sonido de su propia respiración, cada vez más lenta y dificultosa. La voz del doctor volvió a romper el silencio, esta vez con un tono más sombrío. Sé que mi voz también te molesta, así que te prometo que en un par de minutos ya no oirás nada más. Pronto perderás el oído. Finalmente, te aplicaré esta sustancia que te mantendrá en un estado de sueño permanente. Las palabras del doctor resonaron en la mente de Carol como una sentencia de muerte. La oscuridad que la rodeaba se intensificó y una sensación de pánico se apoderó de ella. Sin embargo, poco a poco, la parálisis comenzó a hacer efecto. Su cuerpo se volvió insensible y sus pensamientos se fueron nublando. Lo último que experimentó fue una leve sensación de paz, como si finalmente se estuviera liberando de su tormento. El doctor cuidó de Carol hasta el final. Con el tiempo, el agroturismo pasó a manos de sus hijos y luego a los hijos de sus hijos. Carol vivió inmóvil hasta la edad de 92 años, entre los cuidados de los doctores que cada día se ocupaban de ella con cariño. Al final, podemos presumir que murió feliz, sin sentir absolutamente nada, viviendo una vida de solo pensamientos y fantasías que su mente haya creado en ella. Suscríbete al canal para que haya más leyendas y relatos de horror en tu vida.